Buenos días familia, ¿qué tal estáis? Bueno, pues hoy os voy a presentar este artículo que la verdad es que lleva tiempo detrás de él, porque los que me seguís por el canal ya sabéis que el año pasado estuve viajando por Francia durante todo el año. Y también sabéis que no dispongo de ducha dentro de la furgoneta, así que tuve que ingeniármelas y hacer una especie aquí de sistema para poder ducharme aquí durante todo el año. ¿Qué pasa? En verano no hay ningún problema, pero en invierno eso ya es otro rollo. El año pasado, en invierno, tuve suerte de encontrar algunos sitios donde ducharme y, por cierto, con agua calentita es un gustazo, pero no siempre se puede. Así que hoy os voy a enseñar este artículo, lo vamos a montar y vamos a ver qué diferencias tiene respecto a cómo tenía yo montado la ducha. Y por supuesto os hablaré de las ventajas porque es obvio que hay muchas ventajas respecto a mi forma de ducharme antes. Voy a enrollarme más y nada, dentro intro. Bueno, pues como podéis ver aquí, dispongo de una ducha solar que muchos de vosotros ya conocéis. Lo único que pasa es que tuve que hacer algunas modificaciones. En este caso, el trozo de manguera que disponía la ducha era más largo, pero lo tuve que recortar, al igual que quitar el soporte de arriba, para intentar ganar la máxima altura posible. Ahora os lo voy a enseñar. Aquí podéis ver el por qué me decidí a quitarle un trozo de manguera y a quitarle el soporte arriba. Como veis, me puedo duchar perfectamente de pie y es genial, pero antes, como esta manguera era más larga y arriba también llevaba un soporte, tenía que ducharme así, y la verdad es que era muy incómodo. Y muchos estáis preguntando, bueno, tampoco está tan mal, Fran, te lo has montado bastante bien. La verdad es que sí, pero ¿cuál es el problema? Pues ahora os voy a enseñar realmente el por qué me he decidido a pillarme esta ducha de exterior. Bueno, pues aquí veis lo que se me ocurrió para solucionar el problema de la privacidad. Utilicé lo que viene a ser una cortina de ducha y la coloqué para coger y así evitar pues, que la gente me vea desnudo. Pero, aunque os puede parecer un gran invento, no lo es. Y yo os voy a explicar el porqué. Lo único que consigo con esto es tener privacidad, perfecto. Pero ¿y qué pasa con el frío? ¿Qué pasa con el viento? Pues ya os digo desde ya que se me ha liado muchísimas veces, ya que cuando ha hecho viento, a veces la cortina esta la he perdido. O sea, ha salido volando. Y otras veces no ha salido volando, pero el frío que hacía aquí fuera no era ni medio normal. Entonces lo pasaba bastante mal. Así que, aunque es un invento que en general está bastante guay, la ducha tiene que evolucionar. Así que ahora os voy a presentar el producto que ya toca, y veréis que la diferencia es bastante grande. Así que nada, voy a ello. Pues aquí veis. Es la primera vez que lo abro, o sea, que espero no liarla demasiado montándolo, porque se supone que es como estas tiendas de 5 segundos, me cago en la mosca. Tengo una mosca por aquí todo el rato que no me deja ni concentrarme en el vídeo. Se supone que se abre fácil y lo vamos a hacer en directo para que veáis que efectivamente es así. Pues espero no liarla porque yo soy un poco torpe y puede dar la impresión de que no se monta fácil, pero sí que lo es. Así que no os pidáis no os pidáis demasiado de mi habilidad. Y bueno, a ver, vamos a ver. También os tengo que decir que es muy probable que la desmonte muy fácil y cuando quiera volver a montarla me cueste la vida. Justamente lo que quería decir era al revés. Pero es como en las tiendas de 5 segundos, que pasa lo mismo, ya lo sabéis. Seguro que más de uno os habéis comprado una tienda y ahora pasa lo mismo. Así que nada, lo bueno es que tenemos aquí las instrucciones tanto de montaje como de desmontaje. Así que con esto, sí o sí, tiene que salir todo bien. Vamos a dejar la funda por aquí. Estos son supongo que serán unas piquetas. Sí, lleva unas piquetas o un cordino o un paravientos, por así decirlo, por si queremos engancharlo al suelo para que tenga mayor firmeza. Obviamente si hace un día de muchísimo viento, pues igual sí que vale la pena, pero por norma general vamos a intentar evitarlo, porque ya sabéis que, por ejemplo, aquí en España el tema de esto quizá puede considerarse acampada, quizá no, seguro que se considera acampada, aunque les esté diciendo que te estás duchando y ya está. Entonces, para evitar problemas, pues intentaremos no
no colocarlo nunca, siempre que se pueda. Yo pienso que igualmente va a tener bastante firmeza y aunque haga viento nos vamos a poder duchar con toda tranquilidad dentro. Esto imagino que serán, como digamos, se colocará arriba en el techo de la ducha. Todo esto lo estoy improvisando porque quiero que sea lo más natural posible y bueno, y vamos a ver cómo funciona esto. Yo pienso que el montaje va a ser muy fácil, o eso espero. Entonces, a ver, vamos a soltar. ¡Ostras! Pues sí que ha sido rápido. ¡Ay, madre mía! Esto es gigante. Bueno, pues aquí podéis ver, ya tengo montada. Tengo que deciros que el montaje ha sido súper sencillo. Como os había mencionado, esto es como una tienda de 5 segundos. Y en el momento he quitado las gomas, ha hecho ¡pum! Y se ha montado. Bien, he hecho aquí he adaptado un poquito los paravientos que venían con la ducha. Y aprovechando que tenía los imanes estos de gancho, con un pequeño nudo los he cogido y los he aprovechado, que no sé hablar, los he aprovechado para colocarlos aquí en las puertas y así ahora está mucho más firme. Así no tengo que clavar piquetas y así, alguna mala, si tuviera que desmontarla de forma rápida, pues lo haría. Y nada, vamos a pasar dentro y lo veis, a ver si puedo grabarlo, porque claro, con el móvil y aquí en este espacio, no sé cómo va a salir. Bien, lo primero, tenemos aquí un pequeño bolsillo donde podremos colocar el champú y el gel, así que genial porque lo tenía fuera y bueno, así lo tengo más a mano. Tenemos aquí una pequeña cinta que imagino que es para colocar, por ejemplo, la toalla o para colocar la ropa de recambio, que yo en mi caso no lo voy a usar de momento porque como el agua caerá por aquí arriba, como el agua va a caer por aquí arriba, se me acabaría mojando. Entonces de momento no le voy a dar uso a esto, pero que sepáis que tiene pues para colocar aquí cosas, ¿vale? Luego tenemos aquí, ostras, qué complicado es esto. Luego tenemos aquí una pequeña puerta, que yo en mi caso la voy a usar para colocar aquí fuera la toalla en la puerta y así poder acceder a la toalla y que no se me moje aquí dentro cuando me quiera secar, porque con una toalla mojada pues las cosas no, pues como que no. Así que un gran acierto tener este pequeño bolsillo aquí, sinceramente. Y por supuesto tenemos otro bolsillo aquí atrás, que también me va, que no os lo podéis imaginar, porque estáis pensando, bueno, y si tienes aquí la ducha, Fran, ¿cómo vas a abrir la ducha? Pues gracias a este bolsillo, que no me esperaba encontrar aquí, sinceramente, pues podré acceder, a ver si lo puedo enseñar, puedo acceder aquí y abrir la ducha de aquí. Sé que no es lo más cómodo, pero más adelante me quiero hacer con otro tipo de ducha. O seguramente, también he pensado, que lo que voy a hacer va a ser adaptar o alargar la manguera para poder pasarla justo por aquí y tener aquí la alcachofa y poder ducharme de forma más cómoda. Todo esto obviamente irá evolucionando. Lo primordial era conseguir un habitáculo como este que me protegiera del exterior, que ya sabemos que en invierno se pasa mal. Oye, se pasa muy mal. Y bueno, ¿qué más deciros? Obviamente es muy espacioso, ya estáis viendo que no me choco, así que por esa parte genial. Y ya os digo desde ya, que sí que te protege bien de fuera, porque me estoy achicharrando aquí ahora mismo, que no es ni normal. Vamos para fuera. Y bueno, no sé qué más contaros, la verdad, que estoy súper contento de tenerlo y que la verdad es que tengo muchas ganas de probarlo en invierno, a ver qué tal funciona. Y bueno, voy a despedir el vídeo porque poco más puedo decir de la ducha. Y nada, si todos aquellos que por ejemplo estáis en la misma situación que yo y tenéis que ducharos fuera de la furgoneta, pues deciros que esto es una opción a tener en cuenta. En la descripción del vídeo dejaré los enlaces por si os interesa y queréis compraros una, son bastante económicas, así que bueno, pues tenedlo en cuenta. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y nada, y pronto esperemos volver a estar de aventuritas, que ya sé que es lo que queréis. Y como siempre digo, cuidaros mucho y disfrutar de la vida. Y me cago en la mosca. Ya lo sé, ya seguro que muchos os habréis quedado con ganas de ver cómo leche se plega esta ducha exterior. Así que lo voy a hacer a cámara rápida porque fijo que me va a costar más de lo que debería. Y así os pegáis unas risas. Oye, qué leches. Vamos allá.
gusta tanto como yo pensaba, ¿eh? Estoy flipando. Bueno, escuchadme, le han puesto este pequeño detalle, que esto ya es la bomba. ¿Eh? A modo mochila, en plan, me voy a buscar un sitio por ahí donde pegarme la duchita tranquilamente. Muy guay, la verdad. Pues bueno, obviamente lo he puesto en modo, o sea, lo he puesto rápido para que no os veáis ahí media hora diciendo este chaval qué hace con su vida. Pero seguramente os pondré, o sea, aquí arriba os voy a poner lo que me ha costado realmente montarla, o sea, desmontarla, para que veáis que tampoco ha sido para tanto, en verdad. Así que nada, ahora sí que sí. Cuidaros mucho y disfrutar de la vida.